Hola a todos, voy a hablaros de lo que es un vibratomo. Un vibratomo es un tipo de microtomo. Los microtomos son aparatos para hacer cortes, lonchas, rodajas. Cuando trabajamos en el rango de micras, que es normalmente donde se trabaja en microscopía óptica, los llamamos microtomos. Es un término general. Cuando trabajamos en microscopía electrónica en rango de nanómetros, normalmente se habla de un ultramicrotomo, aunque en el fondo son aparatos muy similares, por no decir idénticos. El caso que tenemos hoy es un vibratomo. ¿Qué diferencia un vibratomo de un microtomo normal? En un microtomo normal, bien sea de deslizamiento o bien sea rotatorio, tipo Minot, por ejemplo, lo que tenemos es algo que queremos cortar con una cuchilla y la cuchilla se desplaza recta hacia lo que queremos cortar y hace una sección. La sección tiene, por lo tanto, los lados lisos. Bueno, ¿y no es siempre así? Pues no. En el caso de los vibratomos, la cuchilla oscila. Es como cuando queréis cortar algo muy blando, o jamón york, o queso blando. Un corte recto a veces lo chafa y uno recurre al truco de mover el cuchillo a un lado y a otro. Pues esta es la versión científica de ese tipo de corte. A mí me gusta llamarlo que es la versión científica del cuchillo jamonero. Cuchillo normal, cortas dejándolo caer. En un cuchillo, como cuando uno corta, por ejemplo, jamón en hachas muy finas, lo que hace es deslizarlo a un lado y a otro. ¿Por qué recurre uno a este truco? Porque lo que quiere cortar es muy blando y no podemos cortarlo de modo normal. Esa es la realidad. Si pudiéramos cortarlo de modo normal, no utilizaríamos un vibratomo. Normalmente para endurecer un tejido lo que hacemos es incluirlo. La inclusión hace que sea lo suficientemente duro para ser cortado. Pero ¿y si no podemos incluirlo? ¿Y por qué motivos no podemos incluirlo? Por ejemplo, imaginaros que queréis hacer una rodaja de cerebro vivo fresco para hacer electrofisiología. Esos experimentos que veis donde se coge una neurona y con una pipeta comunica su citoplasma y mides las corrientes eléctricas. Obviamente las células están vivas y eso se hace cortando, no puedes hacerlo en un cerebro entero, al menos no con la técnica habitual. ¿Cómo cortas un cerebro que todavía está vivo y que el cerebro es realmente muy blandito? Pues utilizando un vibratomo. Este es probablemente el problema que resuelve. En muchos casos se utiliza de todas maneras para cortar cerebro fijado, hace cortes de unas 60 micras hasta 200 micras de muy buena calidad como un paso previo para otras técnicas. Pero realmente su utilidad sería para tejidos sin fijar vivos. Ya os digo, en concreto, el caso del cerebro es seguramente el más común. Ahora luego os montaré un cerebro, en este caso fijado, y haremos cortes con él y os enseñaré cómo montarlo y demás. Pero bueno, este aparato que tenemos aquí es un FTB, una marca alemana que fue absorbida por Leica hace unos años y dejó de fabricar vibratomos, pero los vibratomos que fabricó en su momento son realmente de mucha calidad. Este equipo ya estaba, el pobre, estaba necesitado de una reparación, lo he reparado recientemente para utilizarlo en prácticas y bueno, he aprovechado para hacer este vídeo. Fijaros, esto que tenemos aquí arriba, este brazo, es donde está sujeta la cuchilla que va a vibrar, luego la veréis, la puedo sujetar a un determinado ángulo para que sea el correcto para corte. En esta cubeta está la muestra se sujeta con un electroimán en el sitio. Si quito el electroimán puedo desplazar la cubeta, si lo aprieto se queda fija y no se puede mover. Con esta rueda que tenemos aquí voy a subir y bajar la cubeta para hacer los cortes y estos mandos de aquí me sirven para avanzar, retroceder, vibrar. Con este puedo hacer que avance o retroceda, que avance más rápido o más lento dependiendo de cómo quiera el corte, y con este puedo hacer que la cuchilla vibre más a un lado y a otro, más o menos. ¿Cuál es el truco? Pues cuanto más difícil es de cortar, tendréis que cortarlo a una velocidad más lenta y con más vibración, y cuanto más fácil es de cortar, podréis cortarlo a una velocidad más rápida y con una vibración menor.
La vibración tiene un problema, y es que va a crear como una serie de persianas en los cortes. Normalmente no se ve ni no es un gran problema, pero en algunos casos cuando enfocas en superficies se puede ver. En ese sentido no tendría tan buena calidad como un microtomo normal, pero ya os digo que realmente no es una alternativa a la calidad, es una alternativa a hacer cosas que no puede hacer un microtomo convencional. En concreto, ya os digo, trabajar con tejido fresco. Vamos a preparar el material para cortar. En primer lugar, como voy a utilizar una cuchilla nueva, porque hace tiempo que no se utilizaba este aparato, esta es una cuchilla Injector, que utilizan ciertas maquinillas de afeitar un poco sofisticadas. Está muy afilada. Normalmente vienen con una ligera capa de aceite, no queremos que nos ensucie. Lo mejor es limpiarla con un poco de alcohol de 100. Dejamos un poco de alcohol encima de ella, un paño empapado en ella y simplemente esto va a disolver el aceite, se va a quedar en el papel y cuando se seque la cuchilla pues ya no tendrá restos de aceite que nos estropeen. La guardamos para luego colocarla. Vamos ahora a preparar el material que queremos cortar. Vamos a cortar cerebro, es cerebro fijado. Lo voy a colocar en esta pieza de cristal. Es un cristal que se utiliza para microscopía electrónica, pero simplemente lo quiero de soporte. Esto sirve para hacer cuchillas. Hay otros tipos de soportes que podéis utilizar, algo que sea más o menos cuadrado o rectangular y que pueda ser sujetado por la cubeta. Si os fijáis, la cubeta tiene dentro unas guías y un tornillo. El tornillo lo que va a hacer es cerrar o abrir esa zona y ahí en medio, vamos a ponerlo sin nada, es donde yo voy a sujetar mi muestra. Todavía un poco más. Muy bien. Si os fijáis, queda justo ahí en el sitio. Y ahora lo sujeto y ya no se mueve, así lo voy a sujetar en el vibratomo. Podéis pegar el cerebro aquí directamente, pero yo para que lo veáis mejor lo voy a hacer primero fuera y luego lo pasaré con él ya pegado. Bien, voy a colocar aquí el vidrio y ahora vamos a sacar el cerebro. Tenemos aquí este bote con unas pinzas. Nos conviene ponerse guantes cuando se llega a esta fase. Los guantes son para evitar el fijador. Bien, los guantes son realmente porque el fijador pues, puede atacar la piel principalmente, ya que el material que vamos a utilizar no es peligroso, obviamente dependiendo del material pues hay que tomar más medidas o menos medidas. Vamos a sacar el cerebro con ayuda de unas pinzas. Aquí lo tenemos. Aquí podemos ver, estos serían los dos hemisferios cerebrales, las cortezas. Estas bolitas que hay en la punta serían los bulbos olfatorios. Pongo así de lado para que lo veáis mejor. Y la parte que hay detrás, esta zona de aquí es el cerebro. Esto sería la médula oblonga donde sale la médula espinal. Bueno, voy a cortar, la parte que voy a cortar es la corteza cerebral, dentro está el hipocampo. Voy a cortar con una cuchilla para que me quede una base plana que se pegue bien y luego quitaré un pedazo de la zona de delante del córtex prefrontal para que sea fácil empezar a cortar. Bueno, para que no se seque voy a poner tampón fosfato que tiene el pH adecuado y la osmolaridad adecuada, ya que al ser tejidos sin incluir se podría estropear. Con una cuchilla afilada, esto de aquí, voy a realizar un corte por la parte de detrás
y otro corte por la parte de delante. Muy bien. Estas partes del cerebelo que he quitado y de los bulbos las guardamos por si queremos utilizarlas. Y este tronco que hemos creado es lo que voy a pegar en la cuchilla en la posición en la que he propuesto aquí. Para ello voy a utilizar cianoacrilato, pegamento acrílico, superglue, que es como se le suele conocer. Voy a colocar una gota sobre el cristal. Este tipo de pegamentos se desarrolló para operaciones quirúrgicas y demás, y realmente fragua en contacto con el agua. Así que antes de poner el cerebro lo voy a secar un poquito. Voy a poner un papel, secar un poquito, no que se seque realmente, sino que se vaya el agua que está por fuera, y entonces ya lo podré colocar sobre el cristal. Voy a hacerlo con las pinzas, aunque es más seguro hacerlo con las manos, pero para que lo podáis ver mejor. Simplemente cuando toque, la propia humedad que tiene el cerebro lo mantiene en el sitio. Ya si queremos asegurarnos de que todo frague, pues lo metemos en el baño. Como no hay mucha agua, no llega, y le echamos un poco de fosfato por encima. Muy bien, pues ya estaría listo para colocarlo en la cubeta. Colocamos en la cubeta, apretamos el tornillo para que se quede sólido y no se mueva de ninguna de las maneras. Echamos tampón fosfato en la cubeta justo hasta el borde de arriba del cerebro, para que esté todo sumergido, y los cortes que vamos a ir sacando se van a quedar flotando en el líquido. Los iremos recogiendo con un pincel y los iremos colocando a hundir. Bien, ahora lo que nos queda es colocar la cubeta en su sitio. Vamos a colocar la cubeta con el cerebro en su sitio. Levantamos el portacuchillas para que no nos moleste, aún no hemos puesto la cuchilla. Colocamos la cubeta, así hacemos sitio para no volcarla, con el cerebro. Orientamos el cerebro en la posición que queramos. Yo quiero empezar a cortar por las cortezas, que es mi experiencia, es como mejor se corta. Una vez lo tengo ya puedo encender el aparato y el electroimán se queda sujeto en el sitio. Si quiero hacer alguna pequeña corrección, aflojo el electroimán, corrijo. Y ahora con cuidado voy a ver la cuchilla si está a la distancia que toca. Sí, queda por encima del cerebro. Así que voy a poner la cuchilla. La cuchilla va situada aquí en una ranura que hay. Apretando este alambre de detrás, este fleje, este muelle, se abre la boquilla y podéis colocarla. Voy a colocar la cuchilla en el sitio. Si aprieto el fleje, baja hasta una posición. Tiene como un tope, como una rebaba, y ahí se queda fija. Ahora la bajo y la coloco con el ángulo que quiero. El ángulo lo miro aquí en una graduación que hay, y para este tipo de cuchillas pues estaría bien unos 20-30 grados. Vamos a ponerle en 25 y con este tornillo de aquí que tenemos aquí apretamos sin que se mueva la cuchilla fuerte para que no se mueva con la vibración. Bien, pues ya la hemos situado. Está más o menos un poco por encima, quizás medio milímetro por encima, y podemos cortar.
Voy a hacer como simularía un corte. Realmente ahora no voy a cortar porque todavía no está en contacto la cuchilla con el líquido. De hecho, todavía ni se moja. Básicamente lo que haríamos es retroceder. Cuando estamos por detrás del corte paramos el retroceso. Subimos las micras que queremos. Por ejemplo, cada vuelta completa son 100 micras. Pues de momento, como todavía no estamos cortando, vamos a hacer 100 micras. Supongamos que ya estuviera en el corte, entonces le damos al botón de avance con vibración. Seleccionamos la velocidad de avance que queremos y la vibración que queremos. Y cuando ya los cortes salen a nuestro gusto, pues ya simplemente es repetir el proceso. Llegamos hasta el final, paramos, retrocedemos, detenemos, subimos, empezamos a cortar con vibración, cuando ya se ve el corte lo detenemos, retrocedemos, recogemos el corte si queremos, si no lo dejamos en la cubeta, volvemos a subir. Precauciones: no mover el bloque, no subirlo bajando mientras estamos mientras está moviéndose la cuchilla o retrocede, porque lo chocaríamos. Por cierto, os puede parecer que 25 grados es un ángulo muy grande. Tened en cuenta que estas cuchillas están afiladas como en V. Por lo tanto, tenéis que conseguir que la parte de abajo tampoco toque. Así que realmente la cuchilla en la parte de arriba está bastante inclinada. Cortaría algo así. Como podéis ver, he sacado un aumento de la cubeta y la cuchilla, donde vais a poder ver el proceso de corte. Espero que se vea claro. Aquí tenéis el cerebro con los dos hemisferios. Estamos a la altura del córtex prefrontal. El portacuchillas con la cuchilla que sobresale ligeramente. Esta rueda es la que utilizamos para fijarla. Y ahora, si le diera a empezar el corte, no saldría nada porque no he subido la cubeta. Primera función, subir la cubeta. Vamos a darle 100 micras para que se vea con facilidad. Una vuelta completa a la rueda. Y ahora, si le diera a avanzar, iría saliendo un corte que se iría quedando sobre la cuchilla. Fijaros que va avanzando, aunque parezca lentamente, y se empieza a ver cómo el corte va quedando flotando sobre la cuchilla. Muy bien, ya está hecho el corte, detenemos. Este es un corte anterior. Y aquí sobre el pincel, no sé si lo podéis ver, esta especie de telilla que se queda flotando es el corte de 100 micras que acabamos de hacer. Como ya está el corte completo, podemos retroceder. Y ese sería el proceso completo para hacer un corte. Voy a dejar el corte en la cubeta. Si ahora queréis hacer otro corte, pues lo mismo, detenéis el avance hacia atrás, subís el número de micras necesaria. Voy a subir otras 100. En este caso 60 es un buen número para este tipo de material, pero bueno, para que se vea fácil, un poquito más gordo viene bien. Y de nuevo avanzamos. ¿Que hemos retrocedido mucho? Tenemos un botón para avanzar más rápido. Pero es importante no cortar rápido. Cuando llegamos cerca lo soltamos y ya va a la velocidad que hemos establecido. Y como podéis ver, se está formando un nuevo corte. De nuevo se queda flotando. Puedo detener. De nuevo lo puedo recoger con el pincel y ponerlo donde yo quiera. Lo voy a dejar al lado del anterior para que los veáis los dos. De nuevo retrocedería, y no hace falta retroceder mucho, con llegar un poquito por detrás es suficiente. Hay que dejar siempre una pequeña distancia para que la vibración no empiece de cero y pueda... Como veis, sin mucha velocidad, sin ir muy lento y con una vibración media, incluso la podríamos bajar, los cortes han salido muy bien. ¿Qué quedaría ahora? Pues repetir el proceso y el proceso y el proceso hasta que acabáramos de cortar todo el bloque. Cortar con un vibrátomo es relativamente lento, sea moderno o sea antiguo. Yo diría, de hecho, de este es probablemente de los que menos tiempo
tardas en cortar. Realmente la única ventaja que tienen con eso algunos vibratomos modernos es que puedes automatizar el mecanismo y olvidarte e irte. Lo cual, si os da igual el orden de los cortes, pues es muy útil, pero si, como en mi caso, queréis mantener el orden de los cortes, realmente no sirve de nada y tenéis que estar igualmente pegados al vibratomo, y yo diría que cuesta sobre el doble de tiempo que con este. Se repite, se repite, se repite. Cuando acabemos, obviamente, la cubeta estará mucho más alta. Pues bueno, quitaremos la cuchilla para poder sacar la cubeta. Sacaremos la cubeta, volveremos a la posición inicial, lo cual significa darle vueltas y vueltas a la manivela, y de esa manera pues lo volveríamos a dejar en el sitio. Se lava todo el material con agua destilada, se deja secar y ya está. Voy a poneros ahora una vista donde veáis todo el aparato y cómo voy apretando los botones para que veáis mejor el proceso y os hagáis una idea más. Bien, ahora vemos todas las partes importantes de los controles del vibratomo. Botón de encendido. Esto es el electroimán. Con este tornillo de aquí controlamos la vibración, mínimo, máximo. Con este controlamos si el avance es más rápido o más lento, mínimo, máximo. Con estos controlamos el avance de la cuchilla y esta rueda nos permite subir el bloque. Una vuelta completa son 100 micras. Cada división son 10 micras. Cada clac son 10 micras. Bien, primera faena, tenemos que subir el bloque. Vamos a hacer lo mismo que antes, subirlo 100 micras. Voy a darle una vuelta completa a la rueda. Ya la tenemos. Y ahora le damos al avance con vibración, el verde. La cuchilla va avanzando lentamente. A estos aumentos no se ve tan bien el corte, claro, pero ya que está el corte flotando, lo recojo con el pincel, paro, retrocedo. Este sería el corte que estaría en la punta del pincel, lo dejo con los otros, ahora los pondré en un bote. Detengo el retroceso, doy una vuelta de nuevo, avance, me he quedado un poco lejos, hago que avance más rápido, hasta que se acerque. Cuando esté cerca lo suelto y ya corta a la velocidad que yo he marcado con este botón de aquí, y de nuevo hace un corte. Detengo, retrocedo. Cuando ya he salvado la zona del cerebro, lo detengo, quito el corte, puedo volver a subir, repetir, repetir, repetir y repetir. A eso consiste todo este tipo de procesos, son repeticiones. Hay que hacerlo con precisión y lo mejor posible. Y bueno, eso, como os decía, es todo.